Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sección de organización estructurada. Vamos a pasar a la sesión número 12. El día de hoy nos va a tocar ver los tan temidos organigramas. Digo tan temidos porque todo el mundo los puede leer, todo el mundo los entiende, son fácilmente entendibles, pero no todo el mundo lo sabe hacer, y entonces por eso les digo yo tan temidos, porque cuando nos toca hacer un organigrama, pues muchos se preocupan. Y vamos a empezar con algunas definiciones. Esta es una clase que está muy surtidita, les va a gustar, espero. Entonces, el objetivo de esta sesión pues será que conozcan qué es un organigrama, su utilidad práctica, cómo elaborarlos para su funcionamiento en una organización. Entonces, toda estructura organizacional, incluso una deficiente, se puede representar en forma gráfica, puesto que un diagrama simplemente señala las relaciones entre los departamentos a lo largo de las líneas principales de autoridad. Esto lo dijo Harold Kuntz. ¿Qué me está describiendo? Pues me está describiendo un organigrama. Por ahí algunos estarán pensando, pues la clase anterior fue de diagramas de flujo. ¿No es lo mismo? La respuesta en automático es no. Vamos a seguir. La siguiente definición: los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existente existentes dentro de esta organización. Esto lo escribió Munch Galindo, es doctora de la UNAM. Tengo la oportunidad de conocerla, la he tratado, incluso me ha autografiado algunos de sus libros, y ella es una de las definiciones que da en uno de sus libros junto con el profesor García Martínez. También los sistemas de organización se representan en forma intuitiva y con objetividad en los llamados organigramas, conocidos también como cartas o gráficas de organización. Bueno, esto lo decía el doctor Reyes Ponce, el profesor Reyes Ponce, que ha escrito gran cantidad de libros sobre administración, pero lo que comúnmente se utiliza es organigrama. Cuando se ven teoría general de sistemas, ¿verdad?, les dicen organogramas. No es necesario, organigramas ya todo el mundo lo entendemos, también organogramas. El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizativa en una organización. Aunque suene un poquito pleonásmico, la estructura organizativa de una organización, pues el organigrama es la representación de cómo está estructurada una empresa. Un organigrama nos muestra un elemento, es decir, figuras, la estructura de la organización, los aspectos más importantes de esta misma, cuáles son las funciones, las relaciones entre las unidades estructurales, los puestos de mayor y aún los de menor importancia, las comunicaciones y sus vías, las vías de supervisión, los niveles y los estados jerárquicos, los niveles de autoridad y su relación dentro de la organización. Las unidades de categoría especial también nos las muestra un organigrama. Cuando me preguntan qué reglas debo de seguir para elaborar un organigrama, pues no hay reglas. La verdad es que no hay reglas, no existen reglas únicas para diagramar organigramas. En la medida que se trata de un instrumento gráfico, es recomendable utilizar una representación clara y comprensible para los usuarios e incluir, si así fuere, si correspondiera, referencias que expliquen los criterios utilizados, para facilitar su comprensión y tener al instante una visión del conjunto de una determinada estructura organizativa. El organigrama que se presenta en forma de papel debe ir en una hoja única de tamaño y características adecuadas, es decir, no se vale cortar organigramas. Por eso lo podemos hacer funcionales o lo podemos hacer departamentales o incluso los podemos hacer específicos, pero el organigrama debe de estar completo en una misma hoja. No es así como los diagramas de flujo que se pueden ir hacia otras. Ahí hay una gran diferencia entre un diagrama de flujo y un organigrama. Con el formato electrónico, pues se permite la inclusión de conectores que facilitan su presentación. Esa es la ventaja de hacerlo ya usando las herramientas que tenemos electrónicas. Pero cuando es en una hoja de papel, el organigrama debe de estar en una sola hoja. Pasamos a la siguiente. Por su naturaleza, los podemos clasificar en microadministrativos, macroadministrativos y mesoadministrativos. Microadministrativos corresponden a una sola organización
y pueden referirse a ella de forma global o de manera general, ¿sí? O mencionar algunas de las áreas que la conforman, las principales áreas que las conforman. Los macroadministrativos involucran a más de una organización, ¿sí? Dirá, bueno, pero ¿de qué me sirve un macroadministrativo? Cuando tengo una holding, cuando tengo un grupo de empresas que trabajan bajo una misma cabeza, es necesario hacer un organigrama macroadministrativo, de ahí pasar al mesoadministrativo para finalmente llevarlo al microadministrativo. ¿Qué es un manual mesoadministrativo? Meso, en italiano o en latín, viene de medio, ¿sí? O sea, si uno es macro, es muy grande, y el otro es micro, es muy pequeño, pues el meso es intermedio, un tamaño intermedio. Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término mesoadministrativo corresponde a una convención utilizada normalmente en el sector público, aunque también puede utilizarse en el sector privado. En el sector privado prácticamente son macroadministrativos y microadministrativos. Muy pocas veces oiremos hablar de un manual mesoadministrativo. En términos generales, siempre se hablará de manuales, diagramas de organización, punto. No importa si es macro, micro o meso. Por su finalidad puede ser informativo o puede ser analítico. Informativo es cuando el organigrama se diseña con el objeto de ser puestos a disposición de todo el público, que todo el mundo lo conozca, ¿sí? Es decir, como una información accesible a personas que no están especializadas. Analítico es este tipo de organigrama que tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos del comportamiento organizacional. Sus destinatarios son personas especializadas en el conocimiento de instrumentos y de sus aplicaciones. Estos son más para aspectos técnicos, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos contacto con los organigramas informativos, así, simple y sencillamente. Ahora bien, pueden ser formales, también pueden ser informales. Formal se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado o formal de una organización y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. Se considera como tal cuando representando su modelo planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación, ¿sí? Formal es cuando ya está aprobado, informal cuando todavía está en proceso y se puede ampliar. Por su ámbito pueden ser generales, contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. ¿Por qué en el sector público hasta el puesto de dirección general? Porque el sector público tiene una gran cantidad de personas. Entonces, llegar hasta el nivel inferior, pues implica una serie de estructuras muy complicadas. Por eso se dejan normalmente hacia ese nivel. En las empresas que funcionan con unas estructuras más simples, menos complejas, pues es más fácil llevarlo hasta los departamentos, incluso jefaturas de departamentos. Aquí vemos un organigrama. Ese tipo de organigrama se llama organigrama horizontal, que por cierto tiene un pequeñito error porque la dirección general debiera de estar centrada. Aquí está un poquito cargada hacia un lado, pero bueno, ese es un error del libro donde yo lo tomé. Y tenemos las 3 direcciones y cada dirección tiene 2 departamentos, excepto la primera del lado derecho que tiene 3. Ahí está el organigrama y me está dando los niveles jerárquicos. ¿Cuál es el nivel más alto? Pues el nivel que está hasta arriba, posteriormente el siguiente y así consecutivamente. Algo que tenemos que ver con los organigramas es que Peter Drucker, el gran representante de la administración moderna durante finales del siglo pasado, ¿verdad? Y falleció a principios de nos decía que los organigramas, un buen organigrama no debe de tener menos de 3 niveles ni más de 5. ¿Se acuerda cuando vimos Éxodo 18? ¿Sí? Que les dije que sacaran su Biblia porque íbamos a ver organización. Bueno, ahí hablábamos de que no había más de 5 niveles, con 3 niveles estaba claramente definidas las funciones. Empezamos hablando de la Biblia para la organización
y ahorita ya estamos de lleno metidos en lo que es la organización. Así es como debe de estar presentado un organigrama correctamente, o sea, debe de ser lo más simétrico posible, siempre que sea posible, ¿sí? Puede ser muy específico un organigrama. Me muestra, en forma particular, la estructura de un área de organización, y aquí vuelvo a tener la gerencia, ¿verdad? En la parte superior tengo 3 departamentos, es decir, cada departamento le va a reportar a la gerencia, pero dentro del departamento hay oficinas que van a reportar a la persona que esté ocupando ese puesto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un organigrama específico. Ahora bien, por su contenido pueden ser integrales, ¿sí? Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los organismos generales e integrales son equivalentes. Por ejemplo, si yo estoy en una gran empresa, ven los números que aparecen ahí, el director general es 1.0, las direcciones son 1 y hay 1.1, 1.2 y 1.3. Los departamentos en este caso hay 1.1, hay 1.2, hay 1.3, entonces con esos mismos números es como se va determinando la posición del empleado, incluso hasta en su nómina, ¿sí? Pueden estar así marcados. Esto no se usa en la iniciativa privada, o es más, yo no recuerdo haberlo visto en ninguna empresa, por muy grande que ésta sea, en la iniciativa privada, pero es muy común utilizarlo en el sector gobierno, y cambia incluso hasta por secretaría. Es muy complicado, las estructuras administrativas en los gobiernos, ¿verdad? Son muy elaboradas, son muy complicadas, y para control, pues hasta en los organigramas llevan sus códigos, ¿sí? No es común en la iniciativa privada, pero es conveniente ver los dos, porque si alguno de ustedes trabaja en el gobierno y no lo pongo, va a decir, oiga, pero es que yo lo he visto así, entonces lo que me está diciendo el profesor está mal. Y si alguno de ustedes viene de la iniciativa privada, ¿verdad? Van a decir, oiga, profesor, pues con los números yo no he visto así mi organigrama. Entonces, para satisfacer todas las necesidades, la iniciativa privada normalmente no los numera, no les pone claves, la iniciativa pública sí, porque sus organigramas son terriblemente grandes, muy complejos. Tenemos también los funcionales, que también es más común encontrarlo en las empresas de gobierno, en la iniciativa pública, ¿sí? Y le llaman funcionales porque incluyen las principales funciones que tiene asignado la persona que está en ese puesto. No me dan nombres, nada más me dan puesto. Me dice, en este ejemplo, la dirección general, sus funciones son cumplir los acuerdos de la Junta Administrativa, vigilar el cumplimiento de los programas, coordinar las direcciones, formular el proyecto del programa general. Y luego viene, ¿qué tiene que hacer la dirección técnica, la dirección financiera y la dirección de promoción y coordinación? Por ejemplo, las funciones que tiene que hacer la dirección de promoción y coordinación en este organigrama de funciones es establecer relaciones de asistencia promocional, establecer relaciones de cooperación y apoyo, supervisar al departamento de compras, formular el programa de trabajo, proponer modelos social y organizar y coordinar seminarios. Están numerados. Cuando son diagramas funcionales, los números se procura que sean en orden de importancia. Esto significa que el número 1 será el más importante, el número 2 menos importante, y así paulatinamente irá disminuyendo en función de la importancia que tiene. ¿Ok? Estos son los diagramas funcionales. El diagrama de la dirección técnica, entonces, tenemos evaluar y controlar la aplicación de desarrollo de los programas, formular el programa anual de labores, dirigir las labores administrativas de su área, etcétera. En la dirección financiera tenemos obtener los resultados necesarios, formular el programa anual de financiamiento, dirigir las labores administrativas de su área. Como pueden ustedes ver, pues aquí tenemos ya bien estructurado nuestro organigrama funcional. También lo podemos tener de puestos, plazas y unidades. Esto es más común que lo tenga recursos humanos. ¿Cuándo lo tiene recursos humanos? Cuando está haciendo un programa de crecimiento, de desarrollo dentro de la empresa, cuando cada trabajador tiene un plan de carrera, ¿sí? Entonces, me indican las necesidades en cada puesto y el número de plazas existentes o necesarias por cada unidad. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas.
No siempre, no necesariamente. Muy ocasionalmente sí está, porque se vuelve complicado, y se vuelve complicado tener toda esta información. Recursos humanos es el responsable de manejar un organigrama de este tipo, ¿sí? Va. Tenemos entonces, por ejemplo, la dirección general, y dice, tenemos cuatro personas en el área de dirección, de dirección general. Tenemos 4 y son un director, un auxiliar y 2 secretarias. ¿Cuántos debemos de tener? Pues tenemos 4. Se especifican 4 y realmente, ¿verdad? Son los que se pueden tener. Aquí en este caso la E es existente y la R son requeridos. En donde se pusieron los asteriscos son el nombre de las personas que ocupan esa plaza. Vemos en la siguiente dirección y dice, existentes hay 5 y se requieren 5. Y ahí vienen los números. Tenemos el lado de la dirección B. En la dirección B tenemos 5 personas trabajando en esa dirección, pero dice que los requerimientos son de 7. ¿En dónde me están faltando los otros 2? Si vemos en el organigrama, me faltan 2 analistas. ¿Por qué es conveniente tenerlo así? Sobre todo cuando estamos pensando en crecer. No porque se va un empleado, le quitamos un número y le bajamos, ¿no? Ya me falta uno. No. Eso es cuando estamos programando crecer. Debe de tener fecha, una fecha específica para cumplir. Esto es una manera, ¿verdad?, de colocar y ver cómo va el cumplimiento. Por esa razón, por ejemplo, en el caso de la dirección B, pues tenemos 5 personas y debiéramos de tener 7. Si vemos el departamento que está bajo las órdenes de esa dirección, debiéramos de tener 15 personas y tenemos 12. Me están faltando 3. ¿En dónde me están faltando? Me están faltando 2 analistas y me está faltando una secretaria. Lo puedo ver inmediatamente ahí en mi diagrama, ¿verdad?, en mi organigrama de puestos, plazas y unidades. Para eso me sirve precisamente. Ahora sí, vamos al grano. Por su presentación o disposición gráfica, podemos tener diagramas verticales, como el caso que estamos viendo, que es el más común de que normalmente nos encontramos, donde presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo, a partir del titular en la parte superior, y se van bajando los niveles conforme baja la jerarquía. La parte más alta es la parte de mayor responsabilidad, y conforme vamos bajando, va pasando de responsabilidad estratégica a responsabilidad táctica y al final responsabilidad operativa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un organigrama vertical. Está más o menos centrado, ¿sí? ¿Por qué razón movieron un poquito al centro la parte de la dirección general? Pues para que quedara centrado, porque tenemos el lado izquierdo un área funcional que tiene 3 puestos, los demás tienen 2, ¿sí? Pero usualmente se procura que si son 3 direcciones, la dirección del medio quede justamente alineada con la dirección general. También pueden ser horizontales, podemos desplazarnos así en un organigrama. Es la misma función, la misma idea que en el organigrama vertical, que va así, pero por conveniencia, por los escritos, por los nombres, por los tamaños, algunas empresas consideran más conveniente ponerlo de manera horizontal. No está mal, es como le gusta a la empresa, con tal de que cumpla con las características que debe de tener un organigrama. Una de sus características es que no se une por flechas. Si se fijan aquí, no hay flechas. Esa es otra diferencia con los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo tienen una flecha que me indica un sentido. Los organigramas no las tienen. Son líneas de conexión y siempre en ángulos rectos. Lo mismo sucede con los diagramas de flujo. Ahí sí coinciden los diagramas de flujo con los organigramas. Siempre van en ángulo recto. Pasamos a la siguiente. Pueden ser mixtos, pueden ser verticales y algunos datos horizontales. ¿En función de qué? En función, ¿verdad?, de qué es lo que, cómo se está complicando el organigrama. A medida que el organigrama es más complejo, la empresa es más grande, pues obviamente tenemos que hacer algunas combinaciones. Entonces, este tipo de organigrama combina el organigrama vertical con el organigrama horizontal para poder leerlos, para que esté completo en una misma página, en una misma hoja o en un mismo muro, para facilitar su lectura y su entendimiento. También los podemos tener de bloque,
¿sí? ¿Cuándo es de bloque? En los gobiernos se utiliza mucho porque hay mucha gente trabajando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos el secretario, y en la Secretaría B tenemos la dirección, tenemos dos direcciones, y cada dirección tiene un departamento. Bueno, la dirección que empieza con el número 3 tiene un departamento, la que empieza con el número 4 tiene 2 departamentos, cada departamento tiene 3 oficinas. Entonces, así de golpe, de bloque, ya podemos observar totalmente cómo está terminada la estructura de esa organización, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que ya no tenemos que hacer más cuadritos, ¿sí? Y aquí ya no importan los nombres, sino más bien cómo es la estructura. Ya el nombre pasa a un segundo término, no importa quién ocupa el puesto, sino cómo están distribuidos los puestos. ¿Por qué me sirve un organigrama de bloque? Porque inmediatamente veo qué áreas son más grandes que otras, si está repartido el trabajo de manera similar, si son áreas que se parecen. Aquí tenemos la Secretaría A y tenemos la Secretaría B, y además tenemos una oficialía mayor, ¿verdad? Que si se fijan, la oficialía mayor contiene más áreas funcionales que la Secretaría B. Sin embargo, una es una subsecretaría y el otra es una oficialía mayor. Esto sucede en gobierno, no en empresas privadas. También los tenemos circulares, menos comunes. Incluso hasta la forma en la que está descrito aquí, muchas veces no nos los encontramos en la vida real. Déjeme dibujar en el pizarrón, vamos a pasar al pizarrón y ver cómo son algunos de los diagramas circulares. El diagrama circular, muchas veces, algunos de los diagramas circulares comienza aquí, y aquí está la dirección general. Ojo, en los organigramas, al igual que en los diagramas de flujo, no se abrevia más que palabras que ya comúnmente se entiende: gerente, GTE, director, DIR, ¿sí? Entonces son las únicas, pero ahí en general todos los nombres deben de venir completos. Y entonces se hace lo siguiente. Por ejemplo, yo aquí puedo tener, por ejemplo, ventas, y se escribe así, ¿no? Ventas, recursos humanos, finanzas, déjenme pasar a este lado, finanzas, y acá tengo producción. Se debe de poder leer de manera vertical, y después yo puedo hacer aquí mis divisiones conforme las áreas que integran a ventas, las áreas que integran a recursos humanos, finanzas, o sea, todo lo que esté bajo estos índices, estos que están aquí, sí, obviamente no se ponen así, lo hago para marcar, pues corresponderían al área de recursos humanos. Son menos comunes porque los diferentes áreas funcionales no siempre están bien proporcionadas. Entonces lo que muchas veces se hace es, se pone dirección general y entonces se extrema hacia los lados y se van poniendo las casillas, los rectángulos de las áreas que corresponden, ¿sí? Y entonces se hace una combinación, por ejemplo, de diagramas verticales y horizontales, ¿sí? Es un poquito ocioso, diría yo, ¿sí? Es quererse complicar mucho la estructura de un organigrama donde la gerencia general o la dirección general queda al centro. ¿Por qué se hacen así en algunas empresas? Pues por romper la monotonía de un organigrama, por querer ser originales. Vean el diagrama que yo tengo en la computadora para ustedes, también lo tomé de un libro. Normalmente no se usan así y lejos de verse atractivos, a veces son muy complicados de leer. Entonces mi sugerencia es horizontales, verticales o mixtos, ¿sí? Cuando vayamos a hacer una cosa así debe de estar plenamente justificado. Imagínense que la empresa sigue creciendo, pues se vuelve una telaraña y no se ve tan bien y no es tan fácil ubicar los puestos, porque si nos fijamos, estos están en manera circular, si se están ustedes dando cuenta, están dentro de la misma jerarquía. Volvamos a nuestra computadora, ¿verdad? Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Elaboración de organigramas.
Los organigramas deben de tener un encabezado en el cual se establezca el nombre de la organización a la cual se representa, la fecha de elaboración o aprobación. Por lo general, cuando se diagrama una propuesta de estructura, se registra la fecha de elaboración. Es lo mismo que sucede con los manuales. Hay una fecha de elaboración para ver, si yo llego a una empresa y veo que de pronto esto se elaboró en el 2005 y estamos en el 2012, oye, pues no ha habido cambios, y a lo mejor dicen, ah, caray, sí, pues este cuate ya no está, este puesto desapareció, es que no actualizamos el organigrama. Por eso es importante que tenga fecha. Por lo general, cuando se diagrama una propuesta de estructura, se registra la fecha de elaboración y cuando se aprueba formalmente la estructura, se indica la fecha de aprobación. ¿Quién lo diagrama? En caso de que haya una unidad responsable, no tanto una persona, ¿sí? Carácter con el cual se realiza, si se trata de una propuesta o es una representación de la estructura organizacional, es decir, así queremos que esté, no significa que así esté. Cuando veamos reorganización veremos por qué. Yo puedo tener una empresa estructurada trabajando de una manera y a la hora de que empiezo a hacer mi organigrama me doy cuenta que tengo áreas en donde está mal repartida la carga de trabajo y que tengo que reestructurar o que tengo que reorganizar. La primera reestructuración o reorganización que hago es a nivel organigrama. Carácter, si corresponde referencias que permitan una fácil comprensión del gráfico. Por eso les decía yo que los diagramas circulares que acabo de dibujar, ¿verdad?, son muy complicados. Entonces la cosa debe de ser muy sencilla. Como diría el famoso Cabillazo, la cosa es calmada, llevárnosla tranquila, que todo el mundo lo pueda entender. No es correcto usar abreviaturas en el interior de los rectángulos, con excepción de las abreviaturas que ya conocemos, de gerente, GTE, director, pero si se puede poner completo, si cabe el nombre completo, debe de hacerse. Hay que evitar las abreviaturas. Criterios de diagramas, de diagramación, de las relaciones formales. ¿Qué es una relación formal? Bueno, en un diagrama, cada cajoncito me está representando una relación de subordinación o de jerarquización. Es jerarquización conforme subimos en el diagrama, es de subordinación mientras bajamos. Entonces, la relación de subordinación se representa con una línea continua, que le vamos a llamar línea de mando, que parte del punto medio del lado inferior del órgano superior y llega al punto medio del lado superior del órgano o de los órganos subordinados. Esto en un diagrama vertical, en un diagrama horizontal, pues llegaría por un costado, ¿sí? Eso es dependiendo del tipo de diagrama, pero siempre hay que procurar que llegue al centro del cajoncito, del rectángulo. También es posible la diagramación vertical bajo las mismas condiciones, justamente lo que yo les estaba diciendo. Para lograr una mayor claridad y muchas veces por razones de espacio limitado, donde se grafica, es posible combinar ambas formas de diagramación en un mismo organigrama. Vuelvo al pizarrón y vamos a demostrar ahora a qué me estoy refiriendo, de qué cosas les estoy hablando. Vamos a borrar lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar esto y hagamos un diagrama un organigrama, iba a decir ya un diagrama de flujo. Tenemos aquí mi dirección general y vamos a suponer que tengo yo 4 áreas funcionales. Voy a procurar ser lo más simétrico posible, ¿sí? Y lo que me está estableciendo esta línea, que nunca es una flecha, es cuáles son las líneas de mando. Vamos a suponer que cada una de estas áreas, a su vez, tiene 2 áreas encargadas. Y estas, pues, a su vez, tendrán a su equipo o a su gente. Lo estoy haciendo lo más simétrico posible para efectos de práctica ahorita en el aula, ¿sí? Y lo voy a complicar un poquito más. Vamos a suponer que esta área todavía se divide en 3 más, ¿sí? En 3 cajoncitos más, esta en especial. Cuando yo me refiero a línea de mando, si quisiera comunicarse con esta persona, tiene que seguir la línea de mando. ¿Cuál es la línea de mando? Esta es la línea de mando. Aquí así.
va subiendo por aquí. Si se quiere comunicar hasta arriba, tiene que seguir la línea de mando. Es decir, esta persona, si quiere hablar con el gran jefe o le quiere llevar algo al gran jefe, tiene que pasárselo primero a su jefe. Este, a su vez, lo trasladará al siguiente. Entonces ya podrá hablar con el jefe. La jerarquía es más fácil. La jerarquía es, bajo aquí, inmediatamente da la instrucción y inmediatamente da la instrucción. Lo que tarda en bajar, porque es como la ley de la gravedad, es más fácil bajar que subir. Pasa una instrucción que va a afectar a y pasa así, inmediato. Pero si tiene alguna opinión, alguna idea, va a tardar en llegar. ¿Por qué? Porque en las empresas hay prioridades. Si tiene algo que decir a la dirección general, pues para eso primero tiene un jefe. Es que me voy a quejar de mi jefe. Entonces, si me voy a quejar de mi jefe, inmediatamente mi línea de mando es, si no me está haciendo o no está dando el resultado, mi línea de mando indica que debo de ir con nunca con Lo mismo funciona hacia abajo. En un organigrama me está indicando que señor no tiene por qué darle instrucciones directas a ¿Por qué razón? Porque hay dos cuadros intermedios. Por eso a los puestos ejecutivos, los puestos de jefatura, en administración les llamamos cuadros, que en realidad son rectángulos, pero es más fácil llamarle cuadros, ¿sí? ¿Por qué? Porque están incluidos en los organigramas, aparecen incluso a veces hasta su nombre y en muchas otras ocasiones hasta la fotografía, ¿ok? Entonces, esa es la línea de mando. Cada una de las áreas tiene su línea de mando, ¿sí? Y también tiene su grado de jerarquización. Hasta aquí va un nivel jerárquico, aquí va otro nivel jerárquico, aquí va otro nivel jerárquico. Cuando dibujamos un organigrama, procuramos que los niveles jerárquicos similares queden en las áreas en donde corresponden al mismo nivel. Entonces yo aquí puedo tener, por ejemplo, al gerente general, gerente de finanzas, de recursos humanos, de producción y de ventas, con sus respectivos equipos. A lo mejor el equipo de venta tiene dos áreas, norte y sur de la República. A lo mejor el de producción tiene producción de líquidos y producción de sólidos. Y en la producción de sólidos tenemos 3 materiales diferentes. Entonces tenemos áreas para cada una de ellas. Entonces debemos de respetar no solamente las líneas de mando, sino la jerarquía. Para eso me sirve un organigrama, para que yo vea, me pare y diga, pues yo estoy aquí, para hablarle a tengo que seguir camino. Las órdenes de arriba hacia abajo fluyen rápidamente, las peticiones, solicitudes de abajo hacia arriba tardan un poco más, ¿sí? Es como la ley de la gravedad. Volvemos a nuestras diapositivas. Líneas de asesoría. La línea de asesoría no llega directamente a un cajón, sino que está en cajones intermedios. Aquí donde ustedes, voy a regresar nuevamente a mi diagrama. Aquí yo podría tener una asesoría, aquí. Si yo dibujo algo, puede ser un asesor o puede ser alguien de staff, si la línea está punteada. O sea, no tiene una función directa dentro de la empresa. Incluso aquí yo puedo poner, con una línea continua, a la secretaria, porque es parte que me asiste, que me ayuda, pero no tiene una jerarquía delante de los demás. Lo mismo podríamos hacer con cada gerencia o con cada dirección si estas así lo fueran. Volvemos a nuestra computadora y entonces ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vemos la relación funcional o de mando especializado. Se representa mediante una línea oblicua punteada. Yo aquí la puse en 90 grados, ¿sí? Pero una línea oblicua es pum directamente, y eso significa que el de ese puesto tiene autoridad funcional sobre la persona que está ahí. Si es una línea totalmente inclinada, yo aquí me equivoqué, ¿sí? Debe de ser, por ejemplo, aquí vamos a regresar nuevamente a la diapositiva. Puede darse el caso de que ¿sí? Aquí está la línea oblicua, tenga una relación funcional con ¿sí? Por ejemplo, es el que paga impuestos, y es el contador, ¿sí? Es el que paga los impuestos del Seguro Social, por ejemplo, y que va a pagar los impuestos del Infonavit porque está en recursos humanos. Entonces, pues tiene que acudir con el jefe de
de contabilidad y tiene autoridad el gerente de contabilidad sobre él porque él es el que sabe que está manejando los impuestos y este es el que tiene que pagar. Entonces, esa es un área funcional, es una línea oblicua, no me hagan caso a mi presentación ahí, por error la cambié porque estaba yo dibujando otros organigramas, ¿ok? Entonces es una línea oblicua, es una línea inclinada que va directamente al cajón por una esquina, ¿verdad? Sale de una esquina y llega a una esquina, donde dice que este tiene autoridad funcional sobre este. Es muy poco común, no nos lo vamos a encontrar frecuentemente. Tenemos la relación de coordinación, que es cuando hay líneas punteadas, ya se los había comentado, con una línea horizontal punteada, y relaciona dos órganos diferentes. Tenemos también los niveles jerárquicos. La diferente altura o franja, para el caso de organigramas horizontales, representa el nivel jerárquico del órgano o cargo representado. Los verticales también, o sea, cualquier estructura. Aquí estamos en un organigrama vertical con sus diferentes estructuras. Puede aceptarse dos opciones. Escribir en cada órgano su denominación y el nivel jerárquico que tiene, la gerencia de producción, el departamento de personal, por ejemplo, o señalar la denominación del nivel jerárquico en el lado izquierdo de la franja, la gerencia, departamento, etcétera. O sea, aquí yo puedo poner gerencias, departamentos. ¿Sí? Si yo escribo aquí gerencia, ¿sí? Lo puedo poner de este lado. Ya no tengo que poner aquí nada más de qué tipo de gerencia es. ¿Sí? Ventas, producción, finanzas, recursos humanos. Y aquí puedo poner departamentos. Acuérdense que no se debe de abreviar. Entonces ya sé que estos son jefes de departamento o jefaturas departamentales. Ya nada más con poner jefe A, B, B, o el área, o el puesto, o el nombre, ya sé a qué me refiero. No siempre se hace así. Todos los nombres usualmente van incluidos dentro del cajón. Regresamos acá. Los niveles jerárquicos se marcan con líneas punteadas. No siempre aparecen así. Esto es más para aprendizaje que para la realidad. La representación parcial de la estructura organizativa. Cuando el objeto del estudio está referido solamente a una parte de la estructura de una determinada organización, el departamento de distribución de la gerencia de comercialización, por ejemplo, por razones de espacio, porque no agrega valor o por algún otro motivo, no interesa representar los órganos que están fuera de este departamento o fuera del mismo nivel jerárquico. Jerárquico fue lo que comentaba yo muy al principio. Es aconsejable dejar registrado en el mismo organigrama que existen dos órganos. Esto se logra a través de una flecha, como se muestra a continuación, así, que es justamente lo que estamos dibujando en el pizarrón. Tenemos a la gerencia general, ¿sí? Después tenemos a la gerencia y luego tenemos a los departamentos. Esa línea que quedó cortada es porque continúa en otro extremo, ¿sí? Hay más, nada más quedó cortada por ahí. Entonces tenemos la gerencia general, la administración y finanzas, comercialización, esas son gerencias, distribución, ya vimos que es un departamento, todo lo que aparezca en esa franja van a ser departamentos, ¿sí? Ahora bien, aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Porque a mí me gustan mucho los ejemplos, me ayudan bastante, ¿verdad? De la Fábrica Nacional de Tejidos S.A., es un apodo, no existe, si no es real. Entonces tenemos una gerencia de producción, tenemos con tres gerencias, hilado, tejido y compras, pero además tenemos dos departamentos, depósito y servicios generales. Si se fijan, ¿sí? Si se fijan, tenemos después secciones que no están ligadas a esas áreas. Y si se fijan, servicios generales son departamentos, no son gerencias, pero todos, estos 5, hilado, tejido o compras, y por otro lado depósitos, servicios generales, todos reportan a la gerencia de producción, nada más que unos son puestos de gerencia y otros son puestos de departamento. A lo mejor me conviene que hubiera un área a la que reportaran antes de la gerencia. Eso es lo que yo tengo que ver, por ejemplo, en una reorganización. Y abajo, en las secciones, tenemos el cálculo de costos, fijación de precios, mercaderías de clientes, estados contables, gestión de personas, pero no está definido a quién va. Entonces yo tendría que hacer una reestructura para saber cómo organizar esa gerencia de producción. Reestructuración o reorganización
es lo que veremos en la siguiente sesión. Entonces ya nos estamos preparando para entrarle con todo a la siguiente sesión. A lo mejor me conviene darle una revisada a este pequeño organigrama y ver cómo lo podríamos organizar mejor para que se parezca a lo que hemos estado viendo. Tenemos también en esa misma Fábrica Nacional de Tejidos la gerencia de ventas, y hay 3 personas, 3 áreas que le reportan a esta gerencia de ventas. Esta gerencia de ventas la tenemos formadas por exterior, por mayoristas y por la administración de ventas. Exterior y mayoristas es gerencia. Administración de ventas, ¿sí?, es departamento. Entonces, a lo mejor, alguno que tenga menos carga de trabajo, podría ser mayoristas o podría ser exterior, podría ser el responsable de la administración de ventas, ¿sí? O a lo mejor así es lo correcto, ¿sí? A lo mejor así como está, es lo correcto, es la sección de administración de ventas. Entonces, pero entonces la gerencia de ventas tiene a 3 responsables, ¿verdad?, que tiene autoridad sobre 3 personas inmediatas, pero una de ellas no es de nivel departamental. Nuevamente ahora tenemos la parte de la gerencia de administración de la misma Fábrica Nacional de Tejidos. La estamos revisando, ¿no? Entonces tenemos la gerencia de administración que tiene 3 departamentos: contaduría, personal y finanzas. Y finanzas tiene una sección que es cobranzas. Si se dan ustedes cuenta, esta gerencia de administración está incluyendo recursos humanos y está incluyendo finanzas. Están los dos en uno mismo. Quizá convenga, si la empresa crece, dividirlo en 2 o seguirlo manteniendo así si el gerente de administración pues es muy capaz, es muy competente. Todo esto que les estoy mostrando es para prepararnos mentalmente para cuando empecemos a ver la reestructuración de una empresa, vean cómo podemos empezar a reestructurar a partir del organigrama. A partir del organigrama podemos comenzar a pensar cómo es una empresa. Y aquí tenemos en la elaboración de organigramas otra empresa. Esta empresa se llama Almacenes Mayoristas SRL. Entonces ya no le pusimos nombres. En la parte superior tenemos al gerente general y tiene un asesor que trabaja para el gerente general, es un asesor de marketing. Al gerente general le reportan 3 gerentes: el de adquisiciones, el de comercialización y el de administración y finanzas. Claramente los vemos en este organigrama. Vamos a revisar uno por uno. Al gerente de adquisiciones le reportan 2 personas, un jefe de compras y un jefe de depósito. Esa línea es la de jefaturas. Al jefe de compras le reporta un auxiliar de compras y un auxiliar. Y ahí está toda la estructura de la gerencia de adquisiciones. Si vemos la gerencia de comercialización, al gerente de comercialización le reportan 2 jefaturas, el jefe de ventas y el jefe de distribución. Al jefe de ventas solamente le reportan los vendedores. Si tiene 20 vendedores, pues son 20 personas que le reportarán. Al jefe de distribución le reporta el chofer, un administrativo y un peón. Este peón puede ser el que está cargando los camiones, ¿verdad? Y me dirán, bueno, pero pues un peón para todo. Bueno, sí, pero a lo mejor el peón trae montacarga, tampoco pensemos tan mal. Tenemos entonces, por otra parte, la gerencia de administración y finanzas. Esta gerencia tiene 3 jefaturas: contaduría, personal y compras. Estas 3 jefaturas, cada una de ellas tiene a su vez una sección. La jefatura de contaduría tiene a un auxiliar contable. La jefatura de personal tiene a un auxiliar de personal. El jefe de cobranzas pues tiene a un cobrador. Tenemos entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, un organigrama funcional. Tenemos de los mismos almacenes mayoristas SDRL las funciones de cada una de sus áreas. La dirección general con su dirección, gestión y planificación de la empresa. El asesor en marketing, ¿sí?, pues hace la asesoría de difusión, comunicaciones de los canales de las mercaderías, etcétera. Tenemos la gerencia de adquisiciones con la compra de mercaderías, cálculo de costos, fijación de precios, almacenamientos, custodia de mercaderías,
la gerencia de comercialización, venta y distribución, ¿sí?, de mercaderías de clientes, determinación de esta distribución. La gerencia de administración y finanzas tiene como obligación o como función la elaboración de estados contables de gestión y de cobranzas. Este es un organigrama funcional. El anterior es solamente de puestos, de jerarquías y de, ¿verdad?, y de jerarquías y de líneas de mando. Finalmente, pasemos nuevamente al pizarrón y imaginemos que un área comercial, tenemos a un gerente comercial es un gerente comercial que tiene las siguientes, que a su vez le reportan 5 gerencias regionales, son gerentes regionales. Y tenemos el de la sección metropolitana, ¿sí?, la zona metropolitana, la zona centro, la zona norte, tenemos la zona de occidente, ¿verdad? Y vamos a tener una zona que le vamos a llamar sureste. ¿Cómo haríamos el organigrama? Estos que están aquí le reportan todos por igual al gerente comercial. Pues es muy sencillo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 gerentes regionales, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer pues son 5 cajoncitos, ¿verdad? 5 cajoncitos. Y vamos a suponer que ya aquí ya le escribí a cada uno de los cajoncitos, ya le escribí gerente. Entonces aquí empiezo, el de metropolitana. Acuérdense que yo aquí abrevio para ahorrar tiempo, pero ustedes no, ustedes lo tienen que escribir completo. Aquí pongo centro, norte, occidente y sureste. ¿Dónde está el gerente comercial? Ah, pues el gerente comercial está aquí. Aquí está el gerente comercial. Supongamos que la sección de metropolitana tiene 10 vendedores. Yo puedo aquí poner simplemente vendedores, o puedo sacar una línea que traiga a su vez una sin cuadro, porque no son jefaturas, que diga vendedores, vendedor 1, 2, 3, que no tendría caso, pero se puede hacer. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Simplemente se pone aquí abajo vendedores. ¿Cuántos? El número que haya. 10 vendedores, 11 vendedores, 3 vendedores, y se evita hacer todo esto porque se complica más el cuadro. Si el gerente general tiene una asistente, se pone aquí. La asistente es la secretaria, nada más que ahora nos hemos puesto muy finos y ahora le llamamos asistente, ¿sí? La palabra secretaria no era peyorativo. Secretaria viene de secreto. Es la persona que le guarda los secretos, le cubre las espaldas al gerente, pero bueno, ahora nos pusimos más finos, ya les ha dado en muchas empresas por llamar asistentes ejecutivos, ¿no? Bueno, esto es más o menos como a partir de una cabeza sacamos el organigrama rápidamente de cada uno de sus gerentes regionales. Por mi parte es todo. Espero que les haya quedado claro esta sesión, que les haya gustado, no se les haya hecho muy pesada. Hagan sus actividades de aprendizaje, por favor. Nos estamos viendo por ahí y mientras nos vemos, sean felices, que les vaya muy bien. Hasta pronto.